Hoy les voy a hablar de un trabajo de investigación en el que participé. Pues 4 personas estuvimos al cargo de ese proyecto. Es un proyecto de bioinformática. Entonces, pues les voy a hablar un poquito como de lo que hicimos, de lo que logramos ahí. Entonces, es una herramienta que desarrollamos, es software libre, se llama Backclip. Bueno, ya les voy a explicar qué significa eso de conjuntos de datos basados en protocolos Parclip. De los integrantes, pues a mi persona, Paula Reyes, que también es pues, doctorada, investigadora en universidades, César Espeque es un biólogo de la Universidad de Sao Paulo, pues, que nos aportó, y Santiago Herrera también es un biólogo del MIT, pues, que nos apoyó también en una parte del proyecto. Entonces, un poquito del background. Yo no sé si ustedes son biólogos o han trabajado con esto, normalmente uno asume que no, pero bueno, entonces todo esto parte del proyecto del genoma humano, un proyecto que arranca en el año 90, con la idea de entender cómo está codificado el ser vivo a un nivel molecular. Pues, en esencia, lo que hace todo el proyecto del genoma humano es tomar esa información genética que todos tenemos almacenados en nuestras células, todos los seres vivos, no solamente pues, los humanos, inicia con los humanos, y la idea es esas propiedades físico-químicas, bioquímicas, representarlas de una forma sencilla de trabajar. Entonces, en esencia lo que inicia este proyecto es tomando los cromosomas, hace toda la codificación, para eso se utilizan pues, distintos protocolos, máquinas, y empezamos a tener la diferenciación de cromosomas, y para cada cromosoma, cómo este está codificado. Luego se trabajó con el del ratón, hay muchísimas especies ya, de hecho en Brasil tienen un avance muy interesante en la codificación genética de serpientes y animales nativos del Amazonas, y pues hoy en día se está trabajando mucho la parte de bacterias y organismos unicelulares. En esencia, ¿qué nos llevó eso? A tener algo como esto. Entonces tenemos por un lado el DNA, ese nombre que normalmente en el colegio se le complica pronunciarlo, pero que en esencia es la información genética que está dentro del núcleo de las células. Entonces, la forma en que el genoma humano representa esto es utilizando estas 4 bases nucleótidas. En esencia, nuestros conjuntos de datos es simplemente tomar el primer carácter del nombre y esta información es la que luego se expresa y es como nos vemos. Entonces, esto es el genotipo. A nivel de expresión se le conoce como el fenotipo. Dependiendo del ser vivo, pues hay unas regiones de estas que se conservan, es decir, son las mismas en todos los individuos de la misma especie. Otras partes son modificables y son las que generan las diferencias que tenemos, por ejemplo, los seres humanos como especie. De igual manera, cuando ustedes, digamos, ven una noticia que dice es que el ser humano se parece en el tanto por ciento al simio o en el tanto por ciento a este animal o en el tanto por ciento al otro, simplemente es el rango de similaridad que tienen ese DNA. Luego está el RNA, que simplemente es el código genético que sale del núcleo y que empieza a interactuar con otros elementos del ambiente. Entonces, lo que hacemos es que por cada base de estas, pues tenemos una representación donde en esencia el único cambio que se da es en esta última base, que en DNA es la tiamina y en RNA es la uracila. A ese proceso de estar el código genético, el genoma dentro del DNA, el ADN, y pasarlo al ARN, le llamamos el proceso transcriptómico. Entonces el transcriptoma es esa secuencia que ya no es de doble hélice, sino es una sola hélice, y que él permite la generación de proteínas y a la vez la interacción con otras proteínas. Resulta que la interacción de esas proteínas afecta el comportamiento funcional del código genético. Entonces, así como tenemos proteínas que están asociadas a aspectos benéficos del ser humano, también hay una serie de proteínas que son las de punto de interés de estudio, las cuales están asociadas al desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, muchas se han asociado a proteínas. ¿Qué es lo que se busca entonces hoy en día? Empezar a entender cómo esas proteínas afectan al código genético y si son proteínas lesivas, cómo podemos detener esa afectación. Entonces, para eso se creó el protocolo CLIPSEC, que en esencia lo que hace es generar un cultivo de células, células de interés. Normalmente cuando se estudia al ser humano se utilizan unas células que se llaman HeLa, basadas en una señora de nombre Elga, que son unas células que están bastante estandarizadas y estudiadas y permiten normalizar todo el trabajo. Entonces lo que hace el protocolo CLIPSEC, entonces la CL viene de cross-linking, entonces lo que quiere decir es que tenemos un código genético y ponemos a la proteína a interactuar contra ese código genético.
Luego viene la parte del IP, que es la inmunoprecipitación. Entonces lo que hacemos es que colocamos unos antibióticos acá a este código. Intentamos que se afecte un poco el alrededor de la proteína donde se enlazó a ese código genético, a ese ARN. Y a partir de inmunoprecipitación esperamos que se caiga ese segmento. Ese segmento es donde se considera la proteína, se enlazó al ARN y eso luego se pasa por una máquina secuenciadora que finalmente nos dice cuáles son las letras a partir de esta codificación que tenemos aquí, cuáles son las letras que codifican ese segmento genético. Entonces, yo me imagino que ustedes han visto todas las películas donde para intentar verse científicos colocan una centrifugadora y le colocan muchos tubitos y lo ponen a girar y nunca saben para qué hacen eso, pero todas las películas de ciencia les parece súper bacano poner esa vaina, ¿sí o no? Eso es este mismo proceso. Entonces, uno coloca una centrifugadora, como se espera que estas partes alrededor de la proteína estén débiles por los antibióticos, pues se espera que ese segmento caiga. Todo lo que quede en el suelo de la centrifugadora se pasa por la secuenciadora y eso nos va a dar simplemente secuencias genéticas. Esa es más o menos la idea de este protocolo. ¿Qué ventajas empiezan a tener esos protocolos? Parclip, que es derivado del ClipSec, son protocolos que empiezan a generar secuencias genéticas a un amplio nivel. Amplio nivel es que tranquilamente de un experimento de laboratorio entre una proteína con un segmento de código genético podemos tener 4 millones, 5 millones de secuencias genéticas candidatas donde se enlazó la proteína, de un solo experimento. Secuencias genéticas que varían de 8 bases hasta 50 bases nucleótidas, pues con toda la información que corresponde. En esencia, ¿cuál es la información que nos interesa aquí? En cuál cromosoma estaba esa secuencia genética y en qué posición de ese cromosoma, desde qué posición hasta qué posición va. Entonces, Parclip, que es como el siguiente protocolo, fue el avance, lo que hace es que aparte de eso, genera una radiación UV que hace mucho más específica la secuencia genética, genera menos ruido. Entonces, el ejemplo fácil para esto es alguno de acá que no sea de la costa o los de la costa que han visto los que somos de acá. Y va uno y se aplica nomás bloqueador en una parte y en otra parte se le olvidó. Normalmente, ¿qué pasa? Queda uno ahí como quemado, ¿sí o no? Y se va a tocar uno el quemado y pega el grito porque duele bastante. Entonces es una parte que queda débil. Eso es lo mismo que hace este protocolo. Entonces a esas partes que ya estaban débiles por los antibióticos, les hace una radiación UV donde está la proteína hace la función del protector solar, esa parte del código genético queda limpia, todo el alrededor empieza a sentirse afectado y cuando hace la inmunoprecipitación destruye los pedacitos donde no hay proteína y se supone que los pedazos que quedan bonitos son donde la proteína se enlazó. Entonces nos interesa saber dónde se enlazó la proteína. Eso es lo que hace en esencia este protocolo. ¿Qué ventajas tuvo? Que es excesivamente rápido para sacar resultados y saca datasets inmensos. Pero eso genera también un problema. Y es que al ser los datasets tan grandes, empezamos a tener dificultades en su procesamiento. Entonces, a este tipo de procesos lo llamamos RBP, RNA Binding Proteins. Entonces, los sitios donde se enlazó la proteína al RNA. Entonces, ¿por qué son importantes lo que les decía? Tienen un punto de regulación en el ser vivo. Esa regulación es benéfica, maléfica, depende de la proteína, depende del ser vivo. Pues es importante para los científicos entender las proteínas que están haciendo. De hecho, hay un porcentaje relativamente alto de proteínas que aún no tenemos ni idea para qué sirven, no sabemos qué hacen dentro de los seres vivos. Entonces, digamos que esto es bien interesante. Sin embargo, tenemos este problema y es que aún se generan muchos ruidos, aún hay problemas con las máquinas y se genera mucha redundancia en la información. Y ustedes saben que cuando se hace análisis de datos, si los datos no están con buena calidad, por más que uno implemente el mejor algoritmo de análisis, pues el resultado va a tener mala calidad. Entonces, ahí se presenta un punto interesante y que es la motivación de este proyecto y es, al tener todos estos datos que vienen del proceso transcriptómico, se genera mucho ruido experimental, hay muchas proteínas que cuando se hace el análisis terminan sacando resultados similares a otras proteínas que no tienen nada que ver y eso muestra que hay un ruido común entre distintos tipos de proteínas en el laboratorio. Y pues muchas investigaciones científicas se dedicaron a intentar medir qué tan ruidosos eran estos conjuntos de datos. Entonces del 2012 estaba esa. Esta del 2014 es una de las que más específicamente mostró cómo se generaba el ruido y cómo todo esto afectaba el análisis bioinformático de este tipo de temas.
Entonces, veamos que esa fue la motivación final y nos llevó a tener esta pregunta y fue, ¿qué tan posible será crear una herramienta de informática que cruce todos los conjuntos de datos de todas las proteínas? Pues la mayoría de esos conjuntos de datos están disponibles en PubMed, son gratis, lo pueden descargar. ¿Qué tan fácil será crear una herramienta que nos ayude a detectar todo ese ruido, a sacar unos indicadores que determinen cuál es el grado de afectación del ruido y que en dado caso, de manera automática, acabe con ese ruido? Entonces, en esencia esto fue lo que trabajamos. Entonces, lo siento, está un poquito pixelada la imagen, pero ¿qué es en esencia lo que estamos haciendo? Entonces, tenemos una serie de conjuntos de datos, todos los que se quieran. Si ustedes entran a los sitios de bioinformática, pueden encontrar de alrededor de 80, 100 proteínas, 20, 30 replicaciones de experimento. Cada dataset de experimento puede pesar desde 500 megas hasta unas 4 o 5 gigas, es decir, hay un buen conjunto de información para trabajar en estos temas. Entonces, lo que hacemos es tomar todos estos conjuntos de datos, miramos cuáles vienen de protocolo Parclip y para la lectura de esto se utilizan distintas herramientas porque normalmente las máquinas de laboratorio pues tienen su propia codificación, codificaciones que son bastante comprimidas por el tamaño de los datos. Entonces hay distintas herramientas, normalmente son herramientas basadas en C, algunas están hechas en Perl y digamos que ellas nos convierten a un conjunto de datos que está en Parclip, que está en formato .bet, que es el formato estándar de la bioinformática. Ese formato .bet, son formatos bastante grandes, tienen bastante información y digamos que en muchos casos eran difíciles de leer. Entonces Python, pues en el crecimiento que tuvo en distintas áreas, pues bioinformática no fue la excepción, generaron una librería que se llama PyBet-Tools, bastante buena, muy sencilla de utilizar, de hecho es muy parecida a Pandas, pues en términos del uso, pero está dedicada netamente a bioinformática. Entonces con PyBet-Tools es fácil coger y cargar el dataset y prácticamente todos los datos que se trabajan por dentro se trabajan como si fueran un data frame. Muy parecido a Pandas. Entonces con eso nosotros tomamos los datos y determinamos un common background que simplemente es definir unos scores donde cada secuencia motif candidata, un motif es una secuencia genética pequeña que uno empieza a determinar que puede ser altamente repetitiva en todos los conjuntos de datos y hacemos un score. ¿Qué terminamos haciendo con eso? Entonces, cogemos esos scores, determinamos unos thresholds que dependen de los cromosomas en los cuales está este motif, de las posiciones en las cuales está, de la cantidad de veces que se repite y hacemos una caracterización de clusters, que ya ahorita les voy a explicar cómo se hace esa caracterización, y definimos unos rangos de qué tan posiblemente es ruido, qué tan posiblemente es una región conservada, porque no siempre presenta interés, y a partir de eso generamos una alerta y le damos al usuario la opción de si desea eliminar eso de su conjunto de datos o no. Entonces, para medir ese score, les decía, primero sacamos unas secuencias motif candidatas. Para hacer eso, normalmente se utilizan algoritmos que se basan en distribuciones bayesianas para construir las secuencias candidatas, pues eso es muy común en la gente que trabaja con motifs, y utilizamos distintos algoritmos de medida de la entropía para determinar si realmente el motif es interesante o no de estudiar. A partir de eso hacemos clusters. Entonces el clúster es que para cada cromosoma, cada secuencia candidata, determinamos cuáles son las posiciones de enlace y si hay posiciones comunes o no. Y a partir de esto hacemos una caracterización del clúster. Luego de eso, a partir de las ocurrencias que están dentro del clúster, las ocurrencias del motif, es que generamos nuevos perfiles y generamos esos scores. ¿Qué resultados obtuvimos? Entonces trabajamos con 30 datasets de 9 proteínas. Entonces teníamos proteínas como la pumilio que está asociada al cáncer de hígado, hay otra proteína que estaba asociada al cáncer de pulmón, pero esta fue como la que nos pareció de las más interesantes de estudiar, que es la proteína Quaking, porque está asociada a la esquizofrenia. Y pues esas enfermedades neurodegenerativas tienen hoy en día unos estudios muy altos, hay muy buen patrocinio, hay muy buena cantidad de datos, hay muy buena calidad en los datos, justamente porque son enfermedades en las que se está trabajando de una forma bien juiciosa. Entonces, esta proteína nos interesó por eso. De los conjuntos de datos, decidimos tomar 4, que son los que están aquí representados. Esta es la forma en que codifica la máquina cuál fue el experimento.
Y empezamos a hacer análisis de cuántos clusters generábamos por motif. De esos clusters, cuántos clusters había, cuántos tenían los motifs candidatos y cuánta es la intersección de sitios con posible background. Entonces, tomamos estas proteínas, sacamos los scores, sacamos los motifs y de sitios de interacción de background, esto es un número bastante alto, entendiendo que lo común es que las intersecciones completas van del rango de 700 a 800 y encontramos que en conjuntos de datos podía llegar a 654 en ruido común. Es decir, la mayoría de sitios de enlace, por ejemplo, para este conjunto de datos, la mayoría son ruido. Entonces, sacar una secuencia candidata de ahí, en donde se puede enlazar la proteína, pues no tenía mayor sentido. Realmente no da un número muy acertado. Entonces, empezamos a jugar un poco con estas variables, intersección de sitios que tienen el motif de background, el 11% aquí, 14%. Entonces, realmente es bastante alto el porcentaje de ruido, muy, muy, muy alto. Y pues esto lleva a que la mayoría de estudios que se hacen en este tema, que además son estudios demorados, pues no tengan resultados buenos. Digamos que acá podemos empezar a concluir un poco eso. Proporción de sitios que están arriba del threshold, 32%, 41%, 29%, 39%. O sea, son porcentajes realmente altos. Entonces, imagínense una persona estudiando esquizofrenia, se baja todos los datos, monta sus algoritmos, empieza a hacer el procesamiento para que entre el 30, 40, 50% de los datos sean puro ruido. Realmente el resultado que va a llegar es terrible. Y pasa, y no solamente pasa en bioinformática, ¿no? Todos los que trabajamos en análisis de datos sufrimos por estos temas. El problema es que en bioinformática, no sé cómo decirlo sin que suene feo, los que trabajamos analizando datos no entendemos la biología. Y eso se convierte en un problema peor. Porque uno como que, bueno, procesó los datos, sí, el resultado es coherente, el algoritmo corrió, compiló, sacó un resultado. Entonces realmente mucha gente que trabaja en bioinformática del lado de la computación, el algoritmo funciona y corre, severo. Cuando uno llega donde los biólogos y normalmente llega el momento de la pelea, ¿cierto, Jennifer? Es con la bióloga con la que más me entiendo y que más tarde también tiene una presentación muy chévere de genética y de representación genética. Ese es un problema porque uno en computación tiene el dato, tiene el resultado y no lo presenta feliz. Y llegan los biólogos y, no, pero es que eso no es coherente. Eso no tiene sentido porque lo que usted está diciendo no corresponde a bla, 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 bla. Ese es un problema inmenso. Y esta es una de las razones de ese problema. Entonces nosotros como científicos de la computación, ingenieros de sistemas, como se quieran llamar, personas que trabajamos en ciencias de datos, pues a nosotros eso es súper coherente. Esa vaina funcionó. Este es uno de los puntos interesantes ahí. De hecho, hicimos histogramas. Esto los hicimos con una librería que se llama PyLab. Es como un hijito de Matplotlib, pero está muy enfocado a representación científica, a trabajar con grandes volúmenes de datos y sacar gráficas muy rápido, muy sencillas. Estos histogramas los hicimos con PyLab. Entonces, este es el número de sitios en los cuales se enlazaron. Esta es la cantidad de motifs. Y dense cuenta que cuando uno piensa en motifs, en poca cantidad de motifs, en tamaños relativamente pequeños, el número de sitios donde se enlaza ese ruido es supremamente alto. Entonces también nos dimos cuenta que un buen punto para trabajar motifs son motifs de este tamaño. Si ustedes se dan cuenta, en la gran mayoría es como el factor común donde se presentan como menos ruido y es natural. Nosotros en bioinformática para encontrar motifs normalmente utilizamos algoritmos como K-means o algoritmos que aleatoriamente generaban tamaños y generaban tamaños muy pequeños de motif. Entonces, claro, un tamaño muy pequeño es más fácil que se repita que un tamaño más grande. Pero al mismo tiempo al repetirse tanto puede generar mucho ruido. Entonces, a partir de ahí, vamos, las siguientes fases de proyectos de lo que hemos trabajado aquí, las hemos trabajado con estos tamaños de motifs y nos han dado resultados mucho más exactos. Más exactos, sí, bueno, eso está en otras investigaciones, algún día espero poder mostrar eso. No, se nos subió los porcentajes de clasificación de motif de 30-40% a 60-70%. Limpiando los datasets y empezando a trabajar con datos que aparentemente nos van a llevar a tener menos ruido. Y pues acá con los box plots, digamos que se puede ver algo similar. Entonces, digamos que en esencia eso fue todo este trabajo. A partir de ese trabajo nosotros generamos un artículo, pues vamos acá les mostré muy poquito porque el tiempo que tenemos es reducido.
El artículo está publicado en Bioinformatics, que es una revista de la Universidad de Oxford. Yo no sé en ciencias de la computación en qué ranking que está, pero estoy casi seguro que está como entre los 5 primeros de más alto puntaje. O sea, no es una revista Q1, un año publicar esta vaina, toda una paridera, pero lo logramos. Entonces, ahí en el artículo pues hay mucho más material suplementario de los conjuntos, de los resultados, de todo esto. Pues si están interesados, así con el mismo nombre que está la presentación, pues es el nombre del artículo. Y pues finalmente por conclusiones es que sí es posible que cruzando datasets de distintas proteínas de distintos laboratorios se pueda encontrar un ruido común que es prácticamente derivado a las máquinas y a los protocolos de secuenciación de la misma proteína, distintas proteínas, y eso nos permite tener una herramienta que ayuda a remover background. Esta no va a ser la única herramienta, ya hay gente que ha derivado de la nosotros porque esto lo dejamos como un proyecto de software libre, está completamente abierto en GitHub, pueden entrar, contribuir como ustedes quieran. Hay personas que ya han tomado desde aquí y han hecho también sus pinitos. Entonces para nosotros esto simplemente es la primera herramienta, no es la única, no va a resolver el problema, pero por ahí empezamos. Y pues digamos que esa es la idea también de estos proyectos, que no solamente sea un proyecto cerrado que logramos algo muy bueno, sino cualquiera que pueda contribuir, ingresa y bienvenida a la ayuda a las personas que quieran trabajar. Muchísimas gracias. ¿Estás? Ya te pasamos la palabra. Pregunta es, ¿qué tan extrapolable es esto a otro tipo de datos genéticos que no sea solo de esto, sino por ejemplo algo así, llamemos una base de datos grande de exomas o de otro tipo de herramientas que se pueda usar? O, No sé biología, no sé qué. No mentiras. de No secuencia. mentiras. Sí, fresco. No, pero sí he aprendido algo. No, es que eso es muy relativo. Ese es, es muy relativo porque depende de la forma en que estén codificados los datos, depende de la naturaleza de los datos. Yo me atrevería a decir que de pronto la herramienta así como está, tal cual como está, no va a funcionar, pero se puede tomar como un punto base y hacer la adaptación. Digamos que, digamos que estos conjuntos de datos que son RBP son muy específicos, las secuencias de una u otra forma son específicas, el protocolo es muy específico, entonces está muy adaptado a ese. A otros conjuntos de datos biológicos no me atrevo a decir que funciona directamente, habría que probarlo, puede que sí, ¿no? Pues finalmente son datos. Yo estoy casi seguro que el punto es de pronto tomar una estrategia similar y hacer los ajustes correspondientes para el tipo de dato. Sería como un punto, pues sería muy interesante probarlo de hecho. Nunca lo hicimos, pero es un buen punto, sería bien chévere intentarlo. El tiempo que te llevó ponerte de acuerdo con los bioinformáticos en todas las situaciones. Tenaz. Tenaz porque, claro, al comienzo como que uno la biología la ve muy simplista, que creo que es la palabra. Entonces, pues sí, sale el código de la célula y está codificado así. Finalmente para nosotros se vuelven cadenas de caracteres. Son letras y números y se acabó. Entonces, claro, ellos cuando le empiezan a uno a explicar, por ejemplo, las regiones codificantes, no codificantes, UTF, exones, como que uno la cabeza se le hace un 8 porque uno sigue viendo letras y números. Y esa es la realidad, nosotros seguimos viendo letras y números. Entonces es un trabajo que primero no tiene que estar muy abierto a aprender. Y yo siempre he dicho que las cosas más bonitas de la computación es que uno aprende de todas las áreas. Entonces, sí, yo soy programador, pero si trabajo en análisis de imágenes médicas, pues tengo que aprender de medicina. Ahí no hay opción. No voy a ser un médico, pero aprende uno. Los que están en sistemas georreferenciados, los que trabajan en meteorología, en física, en química, uno tiene que aprender un poquito de ahí. Entonces, yo creo que el primer punto es coger un libro de biología y sentarse a aprender. Pues hasta chévere. La biología es muy bonita. Lo que pasa es que cuando uno entra a la parte molecular, como que muchas cosas que uno había aprendido le entran en conflicto, como que uno no entiende el por qué sí, el por qué no. La biología tiene puntos que todavía son ambiguos, hay cosas que ellos todavía están debatiendo, por ejemplo la epigenética, que es una cosa con la que muchos biólogos explican cáncer. De hecho, es la explicación esa que las enfermedades saltan de tercera generación, de eso que si lo sufrió el abuelo, lo sufre el nieto, eso se hace con epigenética. Pero uno va a un congreso de biólogos y pone la palabra
y eso parece un Mortal Kombat. Round 1, fight. Porque están los de esta escuela, que este man está equivocado, que este no. Pues el debate es muy bacano porque uno aprende un reguero, pero le toca quedarse en la mitad. Entonces es muy bacano. Y con el tiempo uno aprende a entender a los biólogos y entender por qué ellos les genera un conflicto que no sea tan simplista. Porque ellos ya tienen otra forma de ver, entonces llegan a un punto donde converge. Pero yo creo que eso es igual en todas las áreas. El que haya trabajado en georreferenciación y va y por allá se encuentra un físico meteorólogo, la misma vaina, eso es un conflicto como que llegar a un punto de común acuerdo. Yo creo que eso pasa en todo, pero eventualmente esto es muy bonito y tal cual como ayer decía, creo que era un chico de física, que había muchas cosas de física que necesitaban programadores y que les ha tocado a los físicos romperse el lomo programando. Bioinformática es otra área igual. Hay muchas cosas donde no ve los biólogos programando porque no llega nadie de computación a ayudar. Y esto es un área que tiene para investigar todo lo que ustedes quieran. Más con todo esto de las máquinas secuenciadoras, ustedes ven a diario y sacan datasets de lo que quieran. Exones, enfermedades con cáncer, enfermedades de una cosa, de la otra. De hecho, Colombia tiene el centro BIOS, que es el que está en Manizales, que es un centro donde se supone que hay máquinas secuenciadoras, hay de todo, y es un centro absolutamente desperdiciado. O sea, tiene todas las complicaciones de la vida. Es complicado llegar allá, los protocolos de acceso son complicados, correr datos es complicado, y es una vaina del gobierno que está hecha en Colombia para hacer bioinformática. Y es tan complicado que la gente ni siquiera lo usa. Y hay datos, vean, por montones. O sea, la persona que esté desparchada y quiera coger datos para mamar gallo, vean, aquí tienen para entretenerse unos meses, ni siquiera días, meses. Pero el punto es buscar un amigo biólogo, un amigo químico. Y los hay, y la comunidad los tiene. El tema es que nos falta más cohesión, nos falta hablar más, nos falta desarrollar más. Lo que les digo, acá fueron 2 biólogos contra 2 de computación, y eso a ratos eran semanas donde era más pelea que producción. Al comienzo, ya después nos fluyó y ha sido muy bonito el equipo de trabajo, pero es complicado. Entonces yo sigo que el primer punto es mente abierta, vaya aprenda todo lo que pueda, realmente entienda los distintos puntos de vista y entre todos es que uno arma proyectos de este tipo. Listo. Última. Bueno, una pregunta. Digamos, yo no conozco mucho de genética ni de biología, ¿sí? Ni nada del área en realidad, ¿sí? Pero digamos, si yo quiero empezar a mirar, ¿por dónde podría empezar a mirar? Uy, lo primero es mirar proyectos. Hay muchos proyectos de software libre en bioinformática. Digamos que el tema es realmente uno que quiere estudiar. Hay gente que se dedica a estudiar bacterias. Y a uno las bacterias le parecen, no sé, así como el chiste es que esa vieja me miró con mirada de microbióloga que le sentí como una bacteria, porque la gente muchas veces da a entender que las bacterias no son nada. Resulta que las bacterias más o menos regulan toda la vida. Toda, absolutamente toda. Entonces hay gente que trabaja en análisis de datos genéticos de bacterias que sirven para nutrir la tierra, por ejemplo, para cultivos. Hay gente que trabaja en análisis, eso se llama metagenómico, análisis metagenómicos de qué bacterias están en los suelos que permiten la recuperación de los manglares. O sea, hay proyectos desde ese tipo. Hay proyectos de, no, es que yo quiero saber cómo se comporta una proteína al colocarla en interacción con un ratón. Entonces hay gente que trabaja con ratones, hay gente que trabaja en humanos. En Brasil, yo vi en un congreso hace como unos 5 años, en un ex-meeting que es que el congreso más grande de informática de Brasil, un chico que estaba trabajando en secuenciación de distintos tipos de simios, pero le interesaba uno en específico, y es un simio que, aunque se exponga al VIH, no se le desarrolla el SIDA. O sea, es una especie de simio que es inmune al SIDA. Como los simios tienen un porcentaje genético tan similar al ser humano, lo que él estaba intentando hacer era una intersección de datos a ver cuál era la secuencia distinta del genoma de ese simio al de nosotros, que determinaba que nosotros sí desarrollamos SIDA y ese simio no. O sea, hay proyectos de ese tipo. Entonces, es más uno que le gustaría hacer. Porque en bioinformática hay de todo para hacer, hay datos, hay algoritmos, hay herramientas, hay gente. Pero entonces, si yo a usted le digo, quiero que trabajemos en cáncer, y a usted no le llama la atención, le va a dar mamera y a la semana, no, ya no quiero trabajar en eso. Esto es más una cosa que le guste a uno y lo apasiona. Entonces, el punto es, usted dice, no, me metí a leer biología y me parece súper bacano como una enfermedad que se produce en un cerdo se puede pasar a un ser humano. Listo, ese es su tema de interés, a usted le gusta, puede empezar a trabajar ahí. De seguro va a encontrar datos y va a encontrar gente que le va a ayudar.
Entonces es más del gusto, algo que le guste a usted, que lo apasione y lo haga moverse en ese tema más de una semana, 2 semanas, que es lo que le pasa a mucha gente. Y por ejemplo, pues yo que he estado en grupos de investigación, eso es muy común. Llega la gente súper entusiasmada, la primera semana ese tema es una chimba, yo quiero trabajar, ya a los 3 días como que le aburre, como que y a la semana ya no vuelve. Y eso es muy común en los grupos de investigación. Entonces, busque algo que le guste, algo que lo apasione. De seguro lo va a encontrar. Y es leer. Al comienzo uno lee, no entiende la mitad de la biología, pero cosas le suenan chéveres. Por ahí es el camino. Listo. Muchísimas